y pareciéndome ser imposible guardarme de las asechanzas de tan indignados enemigos, acordé de poner tierra en medio, quitándomeles delante de los ojos. Halléme un día suelto y, sin decir adiós a ninguno de casa, me puse en la calle, y a menos de 100 pasos me deparó la suerte al alguacil que dije al principio de mi historia que era grande amigo de mi amo Nicolás el Romo, el cual apenas me hubo visto cuando me conoció y me llamó por mi nombre. También le conocí yo y, al llamarme, me llegué a él con mis acostumbradas ceremonias y caricias. Asióme del cuello y dijo a 2 corchetes suyos: «Este es famoso perro de ayuda, que fue de un grande amigo mío. Llevémosle a casa». Holgáronse los corchetes y dijeron que, si era de ayuda, a todos sería de provecho. Quisieron asirme para llevarme, y mi amo dijo que no era menester asirme, que yo me iría porque le conocía. Haséme olvidado decirte que las carlancas con puntas de acero que saqué cuando me desgarré y ausenté del ganado me las quitó un gitano en una venta, y ya en Sevilla andaba sin ellas. Pero el alguacil me puso un collar tachonado, todo de latón morisco. Considera, Cipión, ahora esta rueda variable de la fortuna mía. Ayer me vi estudiante y hoy me ves corchete. Cipión: así va el mundo, y no hay para que te pongas ahora a exagerar los vaivenes de fortuna, como si hubiera mucha diferencia de ser mozo de un jifero a serlo de un corchete. No puedo sufrir ni llevar impaciencia oír las quejas que dan de la fortuna algunos hombres que la mayor que tuvieron fue tener premisas y esperanzas de llegar a ser escuderos. Con qué maldiciones la maldicen, con cuántos improperios las deshonra, y no por más de que porque piense el que los oyes que de alta, próspera y buena ventura han venido a la desdichada y baja en que los mira. Berganza: tienes razón, y has de saber que este alguacil tenía amistad con un escribano con quien se acompañaba. Estaban los dos amancebados con 2 mujercillas, no de poco más o menos, sino de menos en todo. Verdad es que tenían algo de buenas caras, pero mucho de desenfado y de taimería putesca. Estas les servían de red y de anzuelo para pescar en seco en esta forma. Vestíanse de suerte que por la pinta descubrían la figura y a tiro de arcabuz mostraban ser damas de la vida libre. Andaban siempre a caza de extranjeros, y cuando llegaba la vendeja a Cádiz y a Sevilla, llegaba la huella de su ganancia, no quedando bretón con quien no embistiese. Y en cayendo el grasiento con alguna de estas limpias, avisaban al alguacil y al escribano a dónde y a qué posada iban, y en estando juntos les daban asalto y los prendían por amancebados. Pero nunca los llevaban a la cárcel, a causa que los extranjeros siempre redimían la vejación con dineros. Sucedió pues que la Colindres, que así se llamaba la amiga del alguacil, pescó un bretón unto y bisunto, concertó con él cena y noche en su posada, dio el cañudo a su amigo, y apenas se habían desnudado cuando el alguacil, el escribano, 2 corchetes y yo dimos con ellos. Alborotáronse los amantes, exageró el alguacil el delito, mandólos vestir a toda priesa para llevarlos a la cárcel, afligióse el bretón, terció, movido de caridad, el escribano, y a puros ruegos redujo la pena a solo 100 reales. Pidió el bretón unos follados de camuza que había puesto en una silla a los pies de la cama, donde tenía dineros para pagar su libertad. Y no parecieron los follados, y ni podían parecer, porque así como yo entré en el aposento, llegó a mis narices un olor de tocino que me consoló todo. Descubríle con el olfato y halléle en una faldriquera de los follados. Digo que hallé en ella un pedazo de jamón famoso, y por gozarle y poderle sacar sin rumor, saqué los follados a la calle y allí me entregué en el jamón a toda mi voluntad. Y cuando volví al aposento, hallé que el bretón daba voces diciendo en lenguaje adúltero y bastardo, aunque se entendía, que le volviesen sus calzas, que en ellas tenía 50 escutidoro y noro. Imaginó el escribano o que la Colindres o los corchetes se los habían robado. El alguacil pensó lo mismo.
llamólos aparte, no confesó ninguno, y diéronse al diablo todos. Viendo yo lo que pasaba, volví a la calle donde había dejado los follados para volverlos, pues a mí no me aprovechaban nada el dinero. No los hallé, porque ya algún venturoso que pasó se los había llevado. Como el alguacil vio que el bretón no tenía dinero para el cohecho, se desesperaba y pensó sacar de la huéspeda de casa lo que el bretón no tenía. Llamóla, y vino medio desnuda, y como oyó las voces y queja del bretón, y a la colindres desnuda y llorando, el alguacil en cólera y al escribano enojado, y a los corchetes despabilando lo que hallaban en el aposento, no le plujó mucho. Mandó el alguacil que se cubriese y se viniese con él a la cárcel, porque consentía en su casa hombres y mujeres de mal vivir. Aquí fue ello. Aquí sí que fue cuando se aumentaron las voces y creció la confusión, porque dijo la huéspeda: señor alguacil y señor escribano, no conmigo tretas que entrevo toda costura. No conmigo dijes ni poleos. Callen la boca y váyanse con Dios, sino por mi santiguada que arroje el bodegón por la ventana y que saque a la plaza toda la chirinola de esta historia, que bien conozco a la señora Colindres y sé que a muchos meses que es su cobertor el señor alguacil. Y no hagan que me aclare más, sino vuélvase el dinero a este señor y quedémonos todos por buenos, porque yo soy mujer honrada y tengo un marido con su carta de ejecutoria y con Aperperán rey de memoria, con sus colgaderos de plomo. Dios sea loado. Y hago este oficio muy limpiamente y sin daño de barras. El arancel tengo clavado donde todo el mundo le vea, y no conmigo cuentos que, por Dios, que sé despolvorearme. Bonita soy yo para que, por mi orden, entren mujeres con los huéspedes. Ellos tienen las llaves de sus aposentos, y yo no soy quince, que tengo de ver tras 7 paredes. Pasmados quedaron mis amos de haber oído la arenga de la huéspeda y de ver cómo les leía la historia de sus vidas. Pero como vieron que no tenía de quién sacar dinero, si de ella no, porfiaban en llevarla a la cárcel. Quejábanse al cielo de la sinrazón y justicia que la hacían, estando su marido ausente y siendo tan principal hidalgo. El bretón bramaba por sus 50 escuti. Los corchetes porfiaban que ellos no habían visto los follados, ni Dios permitiese lo tal. El escribano, por lo callado, insistía al alguacil que mirase los vestidos de la colindre, que le daba sospecha que ella debía de tener los 50 escuti, por tener de costumbre visitar los escondrijos y faldriqueras de aquellos que con ella se envolvían. Ella decía que el bretón estaba borracho y que debía de mentir en lo del dinero. En efecto, todo era confusión, gritos y juramentos, sin llevar modo de apaciguarse, ni se apaciguaran ni si al instante no entrara en el aposento el teniente de asistente que, viniendo a visitar aquella posada, las voces le llevaron a donde era la grita. Preguntó la causa de aquellas voces. La huéspeda se la dio muy por menudo. Dijo quién era la ninfa Colindres, que ya estaba vestida. Publicó la pública amistad suya y del alguacil. Echó en la calle sus tretas y modo de robar. Disculpóse a sí misma de que con su consentimiento jamás había entrado en su casa mujer de mala sospecha. Canonizóse por santa y a su marido por un bendito, y dio voces a una moza que fuese corriendo y trujese de un cofre la carta ejecutoria de su marido para que la viese el señor tiniente, diciéndole que por ella echaría de ver qué mujer de tan honrado marido no podía hacer cosa mala, y que si tenía aquel oficio de casa de camas era a no poder más, que Dios sabía lo que le pesaba, y si quisiera ella tener alguna renta y pan cotidiano para pasar la vida, que tener aquel ejercicio. El teniente, enfadado de su mucho hablar y presumir de ejecutoria, le dijo: hermana Camera, yo quiero creer que vuestro marido tiene carta de hidalguía con que vos me confeséis que es hidalgo mesonero,
y con mucha honra respondió la huéspeda. ¿Y qué linaje hay en el mundo, por bueno que sea, que no tenga algún dime y direte? Lo que yo os digo, hermana, es que os cubráis, que habéis de venir a la cárcel. La cual nueva dio con ella en el suelo, arañóse el rostro, alzó el grito, pero con todo eso el teniente, demasiadamente severo, los llevó a todos a la cárcel. Conviene saber, al bretón, a la colindres y a la huéspeda. Después supe que el bretón perdió sus 50 scuti y más 10 en que le condenaron en las costas. La huéspeda pagó otro tanto y la colindres salió libre por la puerta fuera. Y el mismo día que la soltaron pescó a un marinero que pagó por el bretón con el mismo embuste del soplo. Porque veas, Cipión, cuántos y cuán grandes inconvenientes nacieron de mi golosina. Cipión, mejor dirás de las bellaquerías de la bellaquería de tu amo. Berganza, pues escucha que aún más adelante tiraban la barra, puesto que me pesa de decir mal de alguaciles y de escribanos. Sí, que decir mal de Cipión, sí, que decir mal de uno no es decirlo de todos. Sí, que muchos y muy muchos escribanos hay buenos, fieles y legales y amigos de hacer placer sin daño a tercero. Sí, que no todos entretienen los pleitos, ni avisan a las partes, ni todos llevan más de sus derechos, ni todos van buscando e inquiriendo las vidas ajenas para ponerlas en tela de juicio, ni todos se aunan con el juez para háceme la barba y hacerte el copete. Ni todos los alguaciles se conciertan con los vagamundos y fulleros, ni tienen todas las amigas de tu amo para sus embustes. Muchos y muy muchos hay hidalgos por naturaleza y de hidalgas condiciones. Muchos no son arrojados, insolentes, ni malcriados, ni rateros, como los que andan por los mesones midiendo las espadas de los extranjeros y, hallándolas un dedo más de la marca, destruyen a sus dueños. Sí, que no todos como prenden sueltan y son jueces y abogados cuando quieren. Berganza, más alto picaba mi amo, otro camino era el suyo, presumía de valiente y de hacer prisiones famosas. Sustentaba la valentía sin peligro de su persona, pero a costa de su bolsa. Un día cometió en la puerta de Jerez, él solo, a 6 famosos rufianes, sin que yo le pudiese ayudar en nada porque llevaba con un freno de cordel impedida la boca, que así me traía de día y de noche me le quitaba. Quedé maravillado de ver su atrevimiento, su brío y su denuedo. Allí se entraba y salía por las 6 espadas de los rufos, como si fueran varas de mimbres. Era cosa maravillosa ver la ligereza con que acometía, las estocadas que tiraba, los reparos, la cuenta, el ojo alerta porque no le tomasen las espaldas. Finalmente, él quedó, en mi opinión y en el de todos cuantos le pendecían y en la de todos cuantos la pendencia miraron y supieron, por un nuevo rodamonte, habiendo llevado a sus enemigos desde la puerta de Jerez hasta los mármoles del colegio de Maese Rodrigo, que hay más de 100 pasos. Dejólos encerrados y volvió a coger los trofeos de la batalla, que fueron 3 vainas, y luego se las fue a mostrar al asistente, que si mal no me acuerdo, lo era entonces el licenciado Sarmiento de Valladares, famoso por la destrucción de la Sauceda. Miraba a mi amo por las calles do pasaba, señalándole con el dedo. Miraban a mi amo por las calles do pasaba, señalándole con el dedo, como si dijera: aquel es el valiente que se atrevió a reñir solo con la flor de los bravos de Andalucía. En dar vueltas a la ciudad para dejarse ver, se pasó lo que quedaba del día y la noche nos halló en Triana, en una calle junto al molino de la pólvora. Y habiendo mi amo avizorado, como en la jácara se dice,
si alguien le veía, se entró en una casa y yo tras él, y hallamos en un patio a todos los jayantes de la pendencia, sin capas ni espadas y todos desabrochados, y uno, que debía de ser el huésped, tenía un jarro de vino en una mano y en la otra una copa grande de taberna, la cual, colmándola de vino generoso y espumante, brindaba a toda la compañía. Apenas hubieron visto a mi amo cuando todos se fueron a él con los brazos abiertos y todos le brindaron y él hizo la razón a todos, y aun le hiciera a otros tantos si le fuera algo en ello, por ser de condición afable y amigo de no enfadar a nadie por pocas cosas. Quererte yo contar ahora lo que allí se trató, la cena que cenaron, las peleas que se contaron, los hurtos que se refirieron, las damas que de su trato se calificaron y las que se reprobaron, las alabanzas que los unos a los otros se dieron, los bravos ausentes que se nombraron, la destreza que allí se puso en su punto, levantándose en mitad de la cena a poner en práctica las tretas que se les ofrecían, esgrimiendo con las manos los vocablos tan exquisitos de que usaban, y finalmente el talle de la persona del huésped, a quien todos respetaban como a señor y padre, sería meterme en un laberinto donde no me fuese posible salir cuando quisiese. Finalmente vine a entender con toda certeza que el dueño de la casa, a quien llamaban Monipodio, era encubridor de ladrones y pala de rufianes, y que la gran pendencia de mi amo había sido primero concertada con ellos, con las circunstancias del retirarse y de dejar las vainas, las cuales pagó mi amo allí. Luego, de contado, con todo cuanto Monipodio dijo que había costado la cena, que se concluyó casi al amanecer, con mucho gusto de todos. Y fue su postre dar soplo a mi amo de un rufián forastero que, nuevo y flamante, había llegado a la ciudad. Debía de ser más valiente que ellos, y de envidia le soplaron. Prendióle mi amo a la siguiente noche, desnudo en la cama, que, si vestido estuviera, yo vi en su talle que no se dejara prender tan malsalva. Con esta prisión, que sobrevino sobre la pendencia, creció la fama de mi cobarde, que lo era mi amo más que una liebre, y a fuerza de meriendas y tragos sustentaba la fama de ser valiente, y todo cuanto con su oficio y con sus inteligencias granjeaba, se le iba y desaguaba por el canal de la valentía. Pero ten paciencia y escucha ahora un cuento que le sucedió, sin añadir ni quitar de la verdad una tilde. 2 ladrones hurtaron de Antequera un caballo muy bueno, trujéronle a Sevilla y para venderle sin peligro usaron de un ardid que, a mi parecer, tiene del agudo y del discreto. Fuéronse a posar a posadas diferentes y el uno se fue a la justicia y pidió por una petición que Pedro de Losada le debía 400 reales prestados, como parecía, por una cédula firmada de su nombre, de la cual hacía presentación. Mandó el teniente que el tal Losada reconociese la cédula y que, si la reconociese, le sacasen prendas de la cantidad o le pusiesen en la cárcel. Tocó hacer esta diligencia a mi amo y al escribano, su amigo. Llevóles el ladrón a la posada del otro y al punto reconoció su firma y confesó la deuda y señaló por prenda de la ejecución el caballo, el cual, visto por mi amo, le creció el ojo y le marcó por suyo si acaso se vendiese. Dio el ladrón por pasados los términos de la ley y el caballo se puso en venta y se remató en 500 reales en un tercero que mi amo echó de manga para que se le comprase. Valía el caballo tanto y medio más de lo que dieron por él, pero como el bien del vendedor estaba en la brevedad de la venta, a la primera postura remató su mercadería. Cobró el un ladrón la deuda que no le debían, y el otro la carta de pago que no había menester, y mi amo se quedó con el caballo, que para él fue peor que el sellano lo fue para sus dueños. Mondaron luego la haza los ladrones, y de allí a 2 días, después de haber
trastejado mi amo las guarniciones y otras faltas del caballo, pareció sobre él la plaza de San Francisco, más hueco y pomposo que aldeano vestido de fiesta. Diéronle 1000 parabienes de la buena compra, afirmándole que valía 150 ducados como un huevo un maravedí, y él, volteando y revolviendo el caballo, representaba su tragedia en el teatro de la referida plaza. Y estando en sus caracoles y rodeos, llegaron 2 hombres de buen talle y de mejor ropaje, y el uno dijo: vive Dios, que este es pie de hierro, mi caballo, que ha pocos días que me le hurtaron de Antequera. Todos los que venían con él, que eran 4 criados, dijeron que así era la verdad, que aquel era Pie de Hierro, el caballo que le habían hurtado. Pasmóse mi amo, querellóse el dueño, hubo pruebas, y fueron las que hizo el dueño tan buenas, que salió la sentencia a su favor, y mi amo fue desposeído del caballo. Súpose la burla y la industria de los ladrones, que por manos e intervención de la misma justicia vendieron lo que habían hurtado, y casi todos se holgaron de que la codicia de mi amo le hubiese rompido el saco. Y no paró en esto su desgracia, que aquella noche, saliendo a rondar el mismo asistente, por haberle dado noticia que hacia los barrios de San Julián andaban ladrones, al pasar de una encrucijada, vieron pasar un hombre corriendo, y dijo este punto al instante, asiéndome por el collar y azuzándome: al ladrón, Gavilán, ea, Gavilán, hijo, al ladrón, al ladrón. Yo, a quien ya tenían cansado las maldades de mi amo, por cumplir lo que el señor asistente me mandaba sin discrepar en nada, arremetí con mi propio amo, y sin que pudiese valerse, di con él en el suelo, y si no me lo quitaron, yo hiciera a más de a 4 vengados. Quitáronme con mucha pesadumbre de entre ambos. Quisieran los corchetes castigarme y aun matarme a palos, y lo hicieran si el asistente no les dijera: no le toque nadie, que el perro hizo lo que yo le mandé. Entendióse la malicia, y yo, sin despedirme de nadie, por un agujero de una muralla salí al campo, y antes que amaneciese me puse en Mairena, que es un lugar que está a 4 leguas de Sevilla. Quiso mi buena suerte que hallé allí una compañía de soldados que, según oí decir, se iban a embarcar a Cartagena. Estaba en ella 4 rufianes de los amigos de mi amo, y el atambor, que era uno que había sido corchete y gran chocarrero, como lo suelen ser los más atambores. Conociéronme todos, y todos me hablaron, y así me preguntaron por mi amo como si les hubiera de responder. Pero el que más afición me mostró fue el atambor, y así determiné de acomodarme con él, si él quisiese, y seguir aquella jornada, aunque me llevase a Italia o a Flandes, porque me parece a mí, y aun a ti te debe parecer lo mismo, que, puesto que dice el refrán: quien necio es en su villa, necio es en Castilla, el andar tierras y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos. Cipión: eso es tan verdad que me acuerdo haber oído decir a un amo que tuve de bonísimo ingenio, que al famoso griego llamado Ulises le dieron renombre de prudente por solo haber andado por muchas tierras y comunicado con diversas gentes y varias naciones. Y así alabo la intención que tuviste de irte donde te llevase. Berganza: es pues el caso que el atambor, por tener con qué mostrar más sus chocarrerías, comenzó a enseñarme a bailar al son del tambor y a hacer otras monerías tan ajenas de poder aprenderla a otro perro, que no fuera yo, como las oirás cuando te las diga. Por acabarse el distrito de la comisión, se marchaba poco a poco, no había comisario que nos limitase. El capitán era mozo, pero muy buen caballero y gran cristiano. El alférez no había muchos meses que había dejado la corte y el tinelo. El sargento era matrero y sagaz y grande arriero de compañías, desde donde se levantan hasta el embarcadero. Iba la compañía de rufianes
churrulleros, los cuales hacían algunas insolencias por los lugares do pasábamos, que redundaban en maldecir a quienes no lo merecían. Infelicidad es del buen príncipe ser culpable de ser culpado de sus súbditos por la culpa de sus súbditos, a causa que los unos son verdugos de los otros sin culpa del Señor. Pues aunque quiere lo procure, no puede remediar estos daños, porque todas o las más cosas de la guerra traen consigo aspereza, riguridad y desconveniencia. En fin, en menos de 15 días, con mi buen ingenio y con la poca diligencia, y con la diligencia que puso el que había escogido por patrón, supe saltar por el rey de Francia y no saltar por la mala tabernera. Enseñóme a hacer corbetas como caballos napolitanos y a andar a la redonda como mula de Ataona, con otras cosas que, si no tuviera cuenta en no adelantarme a mostrarlas, pusiera en duda si era algún demonio o figura de perro el que las hacía. Púsome nombre de perro sabio, y no habíamos llegado al alojamiento cuando, tocando su tambor, andaba por todo el lugar pregonando que todas las personas que quisiesen venir a ver las maravillosas gracias y habilidades del perro sabio, en tal casa o en tal hospital, las mostraba a 8 o a 4 maravedís, según era el pueblo grande o chico. Con estos encarecimientos no quedaba persona en todo el lugar que no me fuese a ver, y ninguno había que no saliese admirado y contento de haberme visto. Triunfaba mi amo con la mucha ganancia y sustentaba 6 camaradas como unos reyes. La codicia y la envidia despertó en los rufianes voluntad de hurtarme y andaban buscando ocasión para ello. Pero esto del ganar de comer holgando tiene muchos aficionados y golosos. Por esto hay tantos titeros en España, tantos que muestran retablos, tantos que venden alfileres y coplas, que todo su caudal, aunque le vendiesen todo, no llega a poderse sustentar un día. Y con esto los unos y los otros no salen de los bodegones y tabernas en todo el año, por do me doy a entender que de otra parte que de sus oficios sale la corriente de sus borracheras. Toda esta gente es vagabunda, inútil y sin provecho, esponjas de vino y gorgojos del pan. Cipión, no más, Berganza, no volvamos a lo pasado. Sigue, que se va la noche, y no querría que al salir el sol quedásemos a la sombra del silencio. Berganza, tenle y escucha, como sea cosa fácil añadir a lo ya inventado. Viendo mi amo, cual bien sabía imitar el corcel napolitano, hízome unas cubiertas de guadamecí y una silla pequeña que me acomodó en las espaldas, y sobre ella puso una figura liviana de un hombre con una lancilla de correr sortija, y enseñóme a correr derechamente a una sortija que entre 2 palos ponía, y el día que había de correrla pregonaba que aquel día corría sortija el perro sabio y hacía otras nuevas y nunca vistas galanterías, las cuales de mi santiscario, como dicen, las hacía, por no sacar mentiroso a mi amo. Llegamos pues por nuestras jornadas contadas a Montilla, villa del famoso y gran cristiano Marqués de Priego, señor de la casa de Aguilar y de Montilla. Alojaron a mi amo porque él lo procuró en un hospital. Echó luego el ordinario bando, y como ya la fama se había adelantado a llevar las nuevas de las habilidades y gracias del perro sabio, en menos de 1 hora se llenó el patio de gente. Alegróse mi amo viendo que la cosecha iba de guilla, y mostróse aquel día chocarrero en demasía. Lo primero en que comenzaba la fiesta era en los saltos que yo daba por un aro de cedazo que parecía de Cuba. Conjurábame por las ordinarias preguntas
y cuando él bajaba una varilla de membrillo que en la mano tenía, era señal del salto, y cuando la tenía alta, de que me estuviese quedo. El primer conjuro de este día, memorable entre todos los de mi vida, fue decirme: Ea, gavilán, amigo, salta por aquel viejo verde que tú conoces, que se escabecha las barbas, y si no quieres, salta por la pompa y el aparato de doña Pimpinela de Plafagonia, que fue compañera de la moza gallega que servía en Valdeastillas. ¿No te acuerdas del conjuro, hijo gavilán? Pues salta por el bachiller Pasillas, que firma licenciado sin tener grado alguno. Oh, perezoso estás, ¿por qué no saltas? Pero ya entiendo y alcanzo tus marrullerías. Ahora salta por el licor de Esquivias, famoso al par del de Ciudad Real, San Martín y Rivadavia. Bajó la varilla y salté yo y noté sus malicias y malas entrañas. Volvióse luego al pueblo y en voz alta dijo: No piense vuesa merced, senado valeroso, que es cosa de burla lo que este perro sabe. 24 piezas le tengo enseñadas, que por lo menos de ellas volaría un gavilán. Quiero decir que por ver la menor se puede caminar 30 leguas. Sabe bailar la zarabanda y chacona mejor que su inventora misma. Bébese una azumbre de vino sin dejar gota. Entona un sol fa mi re tan bien como un sacristán. Todas estas cosas y otras muchas que me quedo por decir las irán viendo vuestras mercedes en los días que estuviera aquí la compañía. Y por ahora dé otro salto nuestro sabio y luego entraremos en lo grueso. Con esto suspendió el auditorio que había llamado Senado y les encendió el deseo de no dejar de ver todo lo que yo sabía. Volvióse a mí mi amo y dijo: Volved, hijo gavilán, y con gentil agilidad y destreza deshaced los saltos que habéis hecho, pero ha de ser a devoción de la famosa hechicera que dicen que hubo en este lugar. Apenas hubo dicho esto, cuando alzó la voz la hospitalera, que era una vieja, al parecer, de más de 60 años, diciendo: Bellaco, charlatán, embaillador y hijo de puta, aquí no hay hechicera alguna. Si lo decís por la Camacha, ya ella pagó su pecado y está donde Dios se sabe. Y si lo decís por mí, chocarrero, ni yo soy ni he sido hechicera en mi vida, y si he tenido fama de haberlo sido, merced a los testigos falsos y a la ley del encaje y al juez arrojadizo y al mal informado. Y sabed todo el mundo la vida que hago en penitencia, no de los hechizos que no hice, sino de otros muchos pecados, otros que como pecadora he cometido. Así que, socarrón tamborilero, salid del hospital, sino por vida de mi santiguada, que os haga salir más que de paso. Y con esto comenzó a dar tantos gritos y a decir tantas y tan atropelladas injurias a mi amo que le puso en confusión y sobresalto. Finalmente, no dejó que pasase adelante la fiesta en ningún modo. No le pesó a mi amo el alboroto, porque se quedó con los dineros y aplazó para otro día y en otro hospital lo que en aquel había faltado. Fuese la gente maldiciendo a la vieja, añadiendo al nombre de hechicera el de bruja y el de barbuda sobre vieja. Con todo esto nos quedamos en el hospital aquella noche, y encontrándome la vieja en el corral solo, me dijo: ¿Eres tú, hijo Montiel? ¿Eres tú, por ventura, hijo? Alcé la cabeza y miréla muy despacio, lo cual, visto por ella, con lágrimas en los ojos, se vino a mí y me echó los brazos al cuello, y si la dejara, me besaría en la boca, pero tuve asco y no lo consentí. Cipión, bien hiciste, porque no es regalo, sino tormento, el besar ni dejarse besar de una vieja. El besar ni dejar besarse de una vieja. Berganza, esto que ahora te quiero contar, te lo había de haber dicho al principio de mi cuento, y así excusáramos la admiración que nos causó el vernos con habla, porque has de saber que la vieja me dijo
hijo Montiel, vente tras mí y sabrás mi aposento, y procura que esta noche nos veamos a solas en él, que yo dejaré abierta la puerta, y sabe que tengo muchas cosas que decirte de tu vida y para tu provecho. Bajé yo la cabeza en señal de obediencia, por lo cual ella se acabó de enterar en que yo era el perro Montiel que buscaba, según después me lo dijo. Quedé atónito y confuso, esperando la noche, por ver en lo que paraba aquel misterio prodigio de haberme ya hablado la vieja, y como había oído llamarla de hechicera, esperaba de su vista y habla grandes cosas. Llegóse en fin el punto de verme con ella en su aposento, que era oscuro, estrecho y bajo, y solamente claro con la débil luz de un candil de barro que en él estaba. Atizóle la vieja y sentóse sobre una arquilla y llegóme junto a sí sin hablar palabra, me volvió a abrazar y yo volví a tener cuenta con que no me besase. Lo primero que me dijo fue: bien esperaba yo en el cielo que antes que estos mis ojos se cerrasen con el último sueño, te había de ver, hijo mío, y ya que te he visto, venga la muerte y lléveme de esta cansada vida. Has de saber, hijo, que en esta villa vivió la más famosa hechicera que hubo en el mundo, a quien llamaron la Camacha de Montilla. Fue tan única en su oficio que las Eritos, las Circes, las Medeas, de quien he oído decir que están las historias llenas, no la igualaron. Ella congelaba las nubes cuando quería, cubriendo con ella la faz del sol, y cuando se le antojaba, volvía sereno el más turbado cielo. Traía a los hombres en un instante de lejanas tierras, remediaba maravillosamente las doncellas que habían tenido algún descuido en guardar su entereza. Descubría a las viudas de modo que con honestidad fuesen deshonestas. Descansaba las casadas y casaba las que ella quería. Descasaba las casadas y casaba las que ella quería. Por diciembre tenía rosas frescas en su jardín y por enero segaba trigo. Esto de hacer nacer berros en una artesa era lo menos que ella hacía. Ni el hacer ver en un espejo o en una uña de una criatura los vivos o los muertos que le pedían que mostrase. Tuvo fama que convertía a los hombres en animales y que se había servido de un sacristán 6 años en forma de asno, real y verdaderamente, lo que yo nunca he podido alcanzar cómo se haga, porque lo que se dice en aquellas antiguas magas que convertía a los hombres en bestia, dicen los que más saben que no era otra cosa sino que ellas, con su mucha hermosura y con sus halagos, atraían a los hombres de manera a que las quisiesen bien y los sujetaban de suerte, sirviéndose de ello en todo cuanto querían, que parecían bestias. Pero en ti, hijo mío, la experiencia me muestra lo contrario, que sé que eres persona racional y te veo en semejanza de perro, y ya no es que esto se hace con aquella ciencia que llaman tropelía, que hace parecer una cosa por otra. Sea lo que fuere, lo que me pesa es que yo ni tu madre, que fuimos discípulas de la buena Camacha, nunca llegamos a saber tanto como ella, y no por falta de ingenio ni de habilidad ni de ánimo, que antes nos sobraba que faltaba, sino por sobra de su malicia, que nunca quiso enseñarnos las cosas mayores, porque las reservaba para ella. Tu madre, hijo, se llamó la Montiela, que después de la Camacha fue famosa. Yo me llamo la Cañizares, y si no tan sabia como las dos, a lo menos de tan buenos deseos como cualquiera de ellas. Verdad es que el ánimo que tu madre tenía de hacer y entrar en un cerco y encerrarse en él con una legión de demonios, no le hacía ventaja la misma Camacha. Yo fui siempre algo medrosilla. Con conjurar media legión me contentaba, pero con paz se ha dicho entre ambas
En esto de conficionar las unturas con que las brujas nos untamos, a ninguna de las dos diera ventaja, ni la daré a cuantas hoy siguen y guardan nuestras reglas. Que has de saber, hijo, que como yo he visto y veo que la vida, que corre sobre las ligeras alas del tiempo, se acaba, he querido dejar todos los vicios de la hechicería en que estaba engolfada muchos años había, y solo me he quedado con la curiosidad de ser bruja, que es un vicio dificultosísimo de dejar. Tu madre hizo lo mismo, de muchos vicios se apartó, muchas buenas obras hizo en esta vida, pero al fin murió bruja, y no murió de enfermedad alguna, sino de dolor de que supo que la Camacha, su maestra, de envidia que le tuvo porque se le fiaba, se le iba subiendo a las barbas en saber tanto como ella, o por otra pendenzuela de celos que nunca puede averiguar, estando tu madre preñada y llegándose la hora del parto, fue su comadre la Camacha, la cual recibió en sus manos lo que tu madre parió y mostróle que había parido 2 perritos. Y así como los vio, dijo: aquí hay maldad, aquí hay bellaquería. Pero, hermana Montiela, tu amiga soy, yo encubriré este parto y atiende tú a estar sana y haz cuenta que esta tu desgracia queda sepultada en el mismo silencio. No te dé pena alguna este suceso, que ya sabes tú que puedo yo saber que si no es con Rodríguez, el ganapán, tu amigo, días ha que no tratas con otros. Así que este perruno parto de otra parte viene y algún misterio contiene. Admirada quedamos tu madre y yo, y me hallé presente a todo del extraño suceso. La Camacha se fue y se llevó los cachorros. Yo me quedé con tu madre para asistir a su regalo, la cual no podía creer lo que le había sucedido. Llegóse el fin de la Camacha, y estando en la última hora de su vida, llamó a tu madre y le dijo cómo ella había convertido a sus hijos en perro por cierto enojo que con ella anduvo. Pero que no tuviera pena, que ellos volverían a su ser cuando menos lo pensase, mas que no podía ser primero que ellos por sus mismos ojos viesen lo siguiente. Volverán en su forma verdadera cuando vieren con presta diligencia derribar los soberbios levantados y alzar a los humildes abatidos por poderosa mano para hacello. Esto dicho la Camacha, tu madre, al tiempo de su muerte, como ya te he dicho. Tomólo tu madre por escrito y de memoria, y yo lo fijé en la mía para si sucediese tiempo de poderlo decir a alguno de vosotros. Y para poder conoceros, a todos los perros que veo de tu color, los llamo con el nombre de tu madre, no por pensar que los perros han de saber el nombre, sino por ver si respondían a ser llamados tan diferentemente como se llaman los otros perros. Y esta tarde, como te vi hacer tantas cosas y que te llaman el perro sabio, y también como alzaste la cabeza a mirarme cuando te llamé en el corral, he creído que tú eres hijo de la Montiela, a quien con grandísimo gusto doy noticia de tus sucesos y del modo con que has de cobrar tu forma primera, el cual modo quisiera yo que fuera tan fácil como el que se dice de Apuleyo en el asno de oro, que consistía en solo comer una rosa. Pero este tuyo va fundado en acciones ajenas y no en tu diligencia. Lo que has de hacer, hijo, es encomendarte a Dios allá en tu corazón y espera que estas, que no quiero llamarlas profecías, sino adivinanzas, han de suceder presto y prósperamente. Que pues la buena de la Camacha las dijo, sucederán sin duda alguna, y tú y tu hermano, si es vivo, os veréis como deseáis. De lo que a mí me pesa es que estoy tan cerca de mi acabamiento que no tendré lugar para verlo. Muchas veces he querido preguntar a mi cabrón por qué fin tendrá nuestro suceso, pero no me he atrevido porque nunca a lo que le preguntamos responde a derechas, sino con razones torcidas y de muchos sentidos. Así que nuestro amo y señor no hay que preguntarle nada,
porque con una verdad mezcla 1000 mentiras. Y a lo que yo he colegido de su respuesta, él no sabe nada de lo porvenir, ciertamente, sino por conjeturas. Con todo esto, nos trae tan engañadas a las que somos brujas que, con hacernos 1000 burlas, no le podemos dejar. Vamos a verle muy lejos de aquí, a un gran campo donde nos juntamos infinidad de gente, brujos y brujas, y allí nos da de comer desabridamente, y pasan otras cosas que en verdad y en Dios y en mi ánima, que no me atrevo a contarlas según son sucias y asquerosas, y no quiero ofender tus castas orejas. Hay opinión que no vamos a estos convites sino con la fantasía, en la cual nos representa el demonio las imágenes de todas aquellas cosas que después contamos que nos han sucedido. Otros dicen que no, sino que verdaderamente vamos en cuerpo y en ánima, y entre ambas opiniones tengo para mí que son verdaderas, puesto que nosotras no sabemos cuándo vamos de una o de otra manera, porque todo lo que nos pasa en la fantasía es tan intensamente que no hay diferenciarlo de cuando vamos real y verdaderamente. Algunas experiencias de esto han hecho los señores inquisidores con algunas de nosotras que han tenido presas, y pienso que han hallado ser verdad lo que digo. Quisiera yo, hijo, apartarte de este pecado, y para ello he hecho mis diligencias. Heme acogido a ser hospitalera, curo a los pobres, y algunos se mueren que me dan a mí la vida con lo que me mandan o con lo que se les queda entre los remiendos, por el cuidado que yo tengo de expurgarlos los vestidos. Rezo poco y en público, murmuro mucho y en secreto. Vale mejor con ser hipócrita que con ser pecadora declarada. Las apariencias de mis buenas obras presentes van borrando en la memoria de los que me conocen las malas obras pasadas. En efecto, la santidad fingida no hace daño a ningún tercero, sino al que la usa. Mira, hijo Montiel, este consejo te doy, que seas bueno en todo cuanto pudieres, y si has de ser malo, procura no parecerlo en todo cuanto pudieres. Bruja soy, no te lo niego. Bruja y hechicera fue tu madre, que tampoco te lo puedo negar. Pero las buenas apariencias de las dos podían acreditarnos en todo el mundo. 3 días antes que muriese, habíamos estado las dos en un valle de los montes Pirineos, en una gran gira, y con todo eso, cuando murió, fue con tal sosiego y reposo, que si no fueron algunos visajes que hizo en su cuarto de hora antes que rindiese el alma, no parecía sino que estaba en aquella como en un tálamo de flores. Llevaba atravesados en el corazón sus 2 hijos y nunca quiso, aun en el artículo de la muerte, perdonar a la Camache. Tal era ella de entera y firme en sus cosas. Yo le cerré los ojos y fui con ella hasta la sepultura. Allí la dejé para no verla más, aunque no tengo perdida la esperanza de verla antes que me muera, porque se ha dicho por el lugar que la han visto algunas personas andar por los cementerios y encrucijadas en diferentes figuras, y quizá alguna vez la topare yo y le preguntaré si manda que haga alguna cosa en descargo de su conciencia. Cada cosa de estas que la vieja me decía en alabanza de la que decía ser mi madre era una lanzada que me atravesaba el corazón, y quisiera remeter a ella y hacerla pedazos entre los dientes. Y si lo dejé hacer fue porque no le tomase la muerte en tan mal estado. Finalmente me dijo que por aquella noche pensaba untarse para ir a uno de sus usados convites y que, cuando allá estuviese, pensaba preguntar a su dueño algo de lo que estaba por sucederme. Quisiérale yo preguntar qué unturas eran aquellas que decía, y parece que me leyó el deseo, pues respondió a mi intención como si se lo hubieran preguntado, pues dijo: este ungüento con que las brujas nos untamos es compuesto de jugos de hierba en todo extremo fríos y no es, como dice el vulgo, hecho con la sangre de los niños que ahogamos.
Aquí pudieras también preguntarme qué gusto o provecho sacaría el demonio de hacernos matar las criaturas tiernas, pues sabe que, estando bautizadas como inocentes y sin pecado, se van al cielo, y él recibe pena particular con cada alma cristiana que se le escapa. A lo que yo te sabré responder otra cosa, sino lo que dice el refrán, que tal hay que se quiebra dos ojos porque su enemigo se quiebre uno, y por la pesadumbre que le da a sus padres, matándole los hijos, que es la mayor que se puede imaginar. Y lo que más le importa es hacer que nosotras cometamos a cada paso tan cruel y perverso pecado. Y todo esto lo permite Dios por nuestros pecados, que sin su permisión yo he visto por experiencia que no puede ofender el diablo a una hormiga. Y es tan verdad de esto que, rogándole yo una vez que destruyese una viña de mi enemigo, me respondió que ni aun tocar una hoja de ella no podía, porque Dios no quería. Por lo cual podrás venir a entender, cuando seas hombre, que todas las desgracias que vienen a las gentes, a los reinos, a las ciudades y a los pueblos, las muertes repentinas, los naufragios, las caídas, en fin, todos los males que llaman de daño, vienen de la mano del Altísimo y de su voluntad permitente. Y los daños y males que llaman de culpa vienen y se causan por nosotros mismos. Dios es impecable, de donde se infiere que nosotros somos autores del pecado, formándole en la intención, en la palabra y en la obra, todo permitiéndolo Dios, por nuestros pecados, como ya he dicho. Dirás tú ahora, hijo, si es que acaso me entiendes, que quien me hizo a mí teóloga, y aun quizá dirás entre ti, cuerpo de tal con la puta vieja, ¿por qué no deja de ser bruja? Pues sabe tanto y se vuelve a Dios, pues sabe que está más pronto a perdonar pecados que a permitirlos. A esto te respondo, como si me lo preguntaras, que la costumbre del vicio se vuelve en naturaleza, y que este de ser brujas se convierte en sangre y carne, y en medio de su ardor, que es mucho, trae un frío que pone en el alma tal que la resfría y entorpece aun en la fe, de donde nace un olvido de sí misma, y ni se acuerda de los temores con que Dios la amenaza, ni de la gloria con que la convida. Y en efecto, como es pecado de carne y de deleite, es fuerza que amortigue todos los sentidos y los embelese y absorte, sin dejarlos usar sus oficios como debe. Y así, quedando el alma inútil, floja y desmazalada, no puede levantar la consideración siquiera a tener algún buen pensamiento. Y así, dejándose estar sumida en la profunda cima de su miseria, no quiere alzar la mano a la de Dios, que se la está dando por sola su misericordia para que se levante. Yo tengo una de estas almas que te he pintado. Todo lo veo y todo lo entiendo, y como el deleite me tiene echados grillos a la voluntad, siempre he sido y seré mala. Pero dejemos esto y volvamos a lo de las unturas. Y digo que son tan frías que nos privan de todos los sentidos enuntándonos con ellas, y quedamos tendidas y desnudas en el suelo. Y entonces dice que en la fantasía pasamos todo aquello que nos parece pasar verdaderamente. Otras veces, acabadas de untar, a nuestro parecer, mudados forma y convertidas en gallos, lechuzas o cuervos, vamos al lugar donde nuestro dueño nos espera, y allí cobramos nuestra primera forma y gozamos de los deleites que te dejo de decir, por ser tales que la memoria se escandaliza en acordarse de ello, y así la lengua huye de contarlos. Y con todo esto soy bruja y cubro con la capa de la hipocresía todas mis muchas faltas. Verdad es que si algunos
me estiman y honran por buena, no faltan muchos que me dicen con dos dedos del oído el nombre de las fiestas, que el que les imprimió la furia de un juez colérico, que es el que les imprimió la furia de un juez colérico que en los tiempos pasados tuvo que ver conmigo y con tu madre, depositando su ira en las manos de un verdugo que, por no estar sobornado, usó de toda su plena potestad y rigor con nuestras espaldas. Pero eso ya pasó y todas las cosas se pasan. La memoria se acaba, las vidas no vuelven, las lenguas se cansan, los sucesos nuevos hacen olvidar los pasados. Hospitalera soy, buenas muestras doy de mi proceder. Buenos ratos me dan mis unturas, buenos datos me dan mis unturas. No soy tan vieja que no pueda vivir un año, puesto que tengo 75. Y ya que no puedo ayunar por la edad, ni rezar por los vaguidos, ni andar romerías por la flaqueza de mis piernas, ni dar limosna porque soy pobre, ni pensar en bien porque soy amiga de murmurar, y para haberlo de hacer es forzoso pensarlo primero. Así que siempre mis pensamientos han de ser malos. Con todo esto, sé que Dios es bueno y misericordioso y que Él sabe lo que ha de ser de mí y basta. Y quedes aquí esta plática que verdaderamente me entristece.